Era difícil su consecución porque los empleados de ellos tenían que hacer viajes extensos hasta los bosques a conseguir el hongo y era difícil, era muy difícil encontrarlo. Finalmente, después de estos estudios se logra cultivar y así traer el beneficio a todas las personas en el mundo. Bueno, aquí en esta lámina vemos el hongo que tiene un aspecto de riñón, tiene una piel rojiza brillante. Este aspecto lo da lo que nosotros llamamos los antioxidantes, de lo cual vamos a hablar ahora. Precisamente yo quiero ahora dar claridad sobre, primero que todos los componentes del hongo, de qué está compuesto, cómo actúa en el organismo, cómo favorece al cuerpo para modificar enfermedades antes de hablar de algunas de ellas, sobre todo las más relevantes, ¿no? Entonces, este color brillante que vemos aquí en el hongo lo tienen algunos otros elementos o alimentos en la naturaleza y eso lo dan más que todos los antioxidantes, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo las principales variantes de este hongo, son 6. Según los médicos orientales, cada uno de estos hongos tiene acción directa sobre algunos órganos, dependiendo también del color, ¿no? Por ejemplo, el rojo está para el corazón, el negro está para el riñón y el cerebro, el blanco está para el pulmón, en fin. Simplemente esta lámina es para hacer referencia de que el Ganoderma tiene muchas variedad de hongos, pero en especial la empresa de XN trabaja con los 6 principales, son los cuales nos traen todo el aporte a la salud que recibimos en beneficio, ¿no? Bueno, vamos a hablar, antes de seguir con los componentes, quiero aclarar unos conceptos los cuales se utilizan siempre que hablamos del beneficio del hongo sobre la salud y cómo modifica las enfermedades. Vamos primero que todo a hablar de los antioxidantes. Entonces, ¿qué es un antioxidante? Un antioxidante simplemente es una molécula que tiene en la periferia sus electrones, digamos, completos. Ya cuando el radical libre está presente, esta molécula le dona un electrón a ese radical libre, que es una molécula inestable porque no tiene un par de electrones en su periferia, y esta molécula llamada radical libre lo que hace es generar daño. Es una molécula bioactiva muy reactiva, la cual actúa directamente sobre un gran número de células, deteriorándolas, dañándolas y ocasionando enfermedad. De manera tal que los antioxidantes que nombrábamos ahora, que lo tiene en gran cantidad el hongo Ganoderma, cerca de 150 antioxidantes, mucho más que cualquier otro elemento natural. Entonces, en vista de esta carga de antioxidantes, pues el organismo se va a ver muy beneficiado cuando estos antioxidantes convierten a esas moléculas inestables en moléculas estables y así no permitir el daño de las células a nivel de membranas, a nivel incluso del ADN. Bueno, aparte digamos, de aclarar ya el concepto de antioxidantes, quiero que ustedes sepan que los radicales libres se forman principalmente por varias acciones, más que todo acciones externas y acciones internas. Las acciones internas o propias del organismo que nos forman los radicales libres son el simple metabolismo de las células a nivel de las mitocondrias. En el aparato energético de la célula se produce la molécula de ATP, adenosintrifosfato, que es la principal molécula generadora de energía, la cual utiliza las células para todas sus actividades. Entonces, cuando estas moléculas se generan por el simple hecho de esa acción fisiológica, pues se generan radicales libres como desecho, digamos, de esa acción del metabolismo, al igual que cuando, por ejemplo, hay procesos inflamatorios en el organismo, que son muchos, un trauma, una infección, la misma hipertensión, la misma diabetes, la misma arteriosclerosis, son procesos que tienen de fondo un componente inflamatorio. Entonces, todo esto genera esos llamados radicales libres. Y también se generan, por ejemplo, internamente cuando una persona hace mucho ejercicio físico, resulta que el músculo está agotando las reservas de glucosa, la del principal combustible para su acción. Cuando ya esas cantidades se agotan, el músculo saca energía de las proteínas principalmente y esta acción termina en formación de más radicales libres. Dense cuenta entonces cómo internamente el solo hecho del vivir diariamente va generando radicales libres que son sumamente lesivos para las células. Pero aparte de esto también
los radicales libres los obtenemos principalmente de afuera, de la acción del medio ambiente, ¿no? Entonces, estamos hablando de la contaminación, de los rayos ultravioleta, de la irradiación de los aparatos eléctricos, del cigarrillo, del mismo licor, de algunos fármacos, del mismo estrés, ¿no? Incluso. Entonces, todas estas acciones externas generan los radicales libres que, como decía, van dañando las células, van deteriorando las membranas, dañando el ADN y así generando, propiciando la formación de cánceres, de células malignas, de hipertensión, de diabetes, de manchas en la piel, de arrugas, de sensación de cansancio, etcétera. Bueno, hay un concepto muy interesante aquí que yo quería comentar en cuanto a los profesionales que trabajamos con medicina biológica, que se llama, es un concepto que tiene que ver mucho con la acción del hongo, ¿no? Entonces, consiste en un concepto que se llama la entropía. La entropía se utiliza mucho a nivel de la medicina de una forma de medicina biológica que se llama la terapia metabólica. También se utiliza mucho en la terapia neural. ¿En qué consiste? Entonces consiste más o menos en lo que hemos estado hablando. Resulta que el organismo siempre tiende a no utilizar toda la cantidad de energía disponible para su acción y fuera de eso, esta poca cantidad de energía que aún queda por ahí sin utilizar va siempre de la mano con un desorden del sistema, ¿no? Entonces, la entropía significaría ese desorden fisiológico ocasionado por el uso inadecuado o incompleto, más bien dicho, de la energía disponible. Entonces, esta entropía va a ser corregida precisamente por la acción del hongo Ganoderma de XN, porque él nos está brindando todos los componentes que vamos a hablar un poquito más en detalle para eso, para corregir esa entropía que se forma en el organismo diariamente. Bueno, también paralelo a esto se habla también un concepto en medicina biológica llamado la relación psico-neuro-inmuno inmuno, eh, bueno, hace referencia a la conexión directa que hay en la parte de psicología, de la inmunidad, de la endocrinología y el sistema inmune, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, cuando hay una persona, digamos, que está con bastante estrés, se genera, digamos, un cortocircuito de esa conexión íntima que hay entre esos sistemas. Y eso afecta directamente la función digestiva, la función mental, la función inmunológica por esa interrelación tan íntima que hay entre ellos, ¿no? A ese nivel se está aún estudiando bastante y hay todavía muchas cosas por aclarar, pero tiene que ver también directamente con la entropía y con esta presencia de radicales libres. Bueno, aquí en esta lámina estamos viendo que el hongo Ganoderma tiene 154 antioxidantes, tiene también muchos nutrientes y la forma de actuar del hongo está escrita aquí. Lo primero que hacen en los primeros 15 días, de 1 a 15 días, es escanear, o sea, identificar en dónde está un problema determinado para ir resolviéndolo. Luego, entre los 15 días y el mes de consumo de este hongo, entonces hay desintoxicación, hay eliminación de toxinas, a nivel de la orina, de la materia fecal, también la sudoración. Luego, después del mes hasta más o menos los 6 meses, entra el hongo a hacer una regulación. Entonces, en la regulación lo que hace es mantener niveles adecuados de secreciones de las glándulas endocrinas o de elementos como el colesterol, el azúcar, hace que todos estos niveles se mantengan regulados, ¿no? Luego pasa a la parte de nutrición. En la parte de nutrición el sistema inmune se hace ya mucho más potente y ya hay restauración, ya hay reparación de los tejidos que han estado alterados o dañados. Luego, desde 1 año hasta los 3 años, ¿qué le queda al organismo? Simplemente rejuvenecer. Después de estar sometido a todos estos beneficios, pues las células les queda el camino de rejuvenecer. Por eso se dice que este hongo es el elixir de la juventud. Realmente, después de un consumo de largo tiempo, lo que el organismo le queda es rejuvenecer, de acuerdo a todos estos beneficios. ¿Y en dónde actúa? Pues en todos los sistemas orgánicos, porque llega por vía sanguínea a todos los rincones del organismo y a todas las células de los sistemas.
Bueno, este concepto de adaptógeno ya es conocido por los médicos chinos hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, algunos profesionales pues aún no lo conocen, no es nuevo para ellos, pero simplemente hace relación a que el adaptógeno son sustancias que tiene no solo el hongo Ganoderma, sino algunos otros productos biológicos naturales que tiene algunas características, principalmente que no es tóxico para el organismo, que a pesar de la actividad fisiológica, los cambios fisiológicos que tiene el organismo, pues no lo va a afectar. Y finalmente, que es un gran regulador, normalizador. Por eso se llama adaptógeno. Eso es lo que trae mucho beneficio al organismo. Aquí estamos viendo el hongo Ganoderma unido a la espirulina. Hablábamos de que en tiempo atrás en miles de años atrás, cuando se conocía este hongo, se le llamaba el rey de las plantas. Y a la reina se le atribuye el nombre a la espirulina. ¿Por qué? Porque la espirulina completa la acción del ganoderma. Lo poco que le haga falta al ganoderma lo tiene la espirulina. Entre otros, algunos nutrientes, algunos tintes, digámoslo así, colorantes que son muy beneficiosos para la salud, como lo vamos a ver, la clorofila, la ficocianina, que ya la vemos enseguida y su beneficio. Entonces la ficocianina digamos, característica de las algas azules y esta ficocianina se le atribuye nada más y nada menos el concepto de que ella es la única en la naturaleza que fomenta la producción de células madre a nivel de la médula ósea. Por supuesto, unido al hongo Ganoderma nos va a dar excelentes resultados en diversas enfermedades crónicas, sobre todo degenerativas. Bueno. La espirulina, además de la ficocianina, es, como les decía, es un gran complemento nutricional junto con el hongo Ganoderma, que también tiene nutrientes, pero en la espirulina vemos que tiene también proteínas, fibra, hierro, calcio, magnesio, yodo, omegas, fósforos, betacaroteno, vitaminas del complejo B, ácido gamalinoleico, aminoácidos esenciales, enzimas y clorofila. La clorofila es la sangre de las plantas y la clorofila es la que absorbe directamente la energía del sol y esa es la que nos transfiere a nuestro organismo. Bueno, el Ganoderma tiene diversas presentaciones. La empresa DXN lo tiene en forma de cápsulas, en forma del RG, es el hongo adulto y es el que principalmente actúa desintoxicando y nutriendo al organismo. Y el GL es el hongo que es joven, que tiene apenas 18 días de cultivo y en él más que todo se presenta el equilibrio en el organismo, o sea que actúa como adaptógeno. También este hongo tiene gran cantidad, este GL, de germanio orgánico. Bueno, hay que nombrar también que aparte de las cápsulas, la presentación del Ganoderma en la empresa XN tiene la presentación de tinto, de café similar al capuchino y el chocolate. Pero fuera de eso tiene múltiples otras presentaciones que de pronto aquí en Colombia no han llegado, en otros países como el Perú ya están prácticamente todas las presentaciones. Aparte de estas presentaciones de ingesta, digámoslo así, también hay presentaciones para el cuidado personal, ¿no? Por ejemplo, la crema de dientes de Ganoderma de DXN, pues tiene ventajas enormes, entre otras, no tiene flúor, no tiene químicos. La principal característica es que al tener el Ganoderma, a la persona cuando está cepillándose, bajo la lengua hay una red de capilares venosos inmensa, o sea, es una red grande y bastante, bastante nutrida. Resulta que en salas de urgencias se utilizan esa vía como acción rápida, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un infarto del miocardio, entonces se coloca nitrilos sublinguales, que son vasodilatadores potentes para actuar rápidamente en contra del infarto. Y si uno tiene un cepillado con crema química, pues ¿qué sucede? Que en esa red venosa, durante el cepillado, durante el tiempo de cepillado, se va a absorber ese flúor y el triclosan y otros químicos y pues van a afectar el organismo sin que nos demos cuenta. Sin embargo, con la crema, la Ganochi de DXN, se va a absorber, es el Ganoderma. Es tan natural que si ustedes la ingieren, pues no va a pasar absolutamente nada. Esta crema, aparte de la limpieza bucal, incluso tiene algunas otras aplicaciones. Se utiliza también como mascarilla con buenos resultados sobre la piel. Se utiliza incluso como crema de afeitar, dejando una sensación bastante agradable. Bueno, seguimos aquí adelante vamos a ver directamente cómo es que actúa ahora en algunas patologías, en las más relevantes, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con la diabetes. Bueno, en cuanto a la diabetes,
las personas que de pronto hasta ahora no tengan conocimiento de ella, pues voy a nombrar algunas cosas básicas. La diabetes es una enfermedad en la cual no se segrega adecuadamente la insulina. La insulina es el elemento por el cual las células ingresan a su interior la glucosa, que es el principal combustible para utilizarlo como energía y para resolver sus actividades de función, ¿no? Entonces, en la diabetes del tipo 1, prácticamente la persona nace con cero producción de insulina. Por eso es que se manifiesta muy tempranamente, ¿no? A edades muy tempranas, en niños pequeños o incluso ya en jóvenes también, pero la solemos ver en personas de edades muy tempranas. En la diabetes del tipo 2, pues ya se presenta en los adultos, tiene componente genético importante, pero se presenta en personas que tienen, pues digamos que un estilo de vida no muy bueno, ¿no? Ya ustedes lo saben, lo han escuchado muchas veces, la falta del ejercicio, la dieta inadecuada, el sedentarismo, el mismo cigarrillo, el alcohol, la obesidad, la grasa en la sangre, todos estos factores, el mismo estrés, todo esto unido pues contribuye a un desarrollo pronto de diabetes, en especial el sobrepeso, la obesidad. Entonces, ¿qué hace este fenómeno en su intimidad? ¿Qué sucede? Pues que en la diabetes a nivel vascular, sobre todo a nivel microvascular en los vasos pequeños, ya después lo hacen los vasos grandes, inicialmente en vasos pequeños va produciendo una obstrucción por acúmulo de grasa, por acúmulo de moléculas, incluso de calcio y de azúcar, pues va obstruyendo los vasos y así va ocasionando una poca irrigación de los tejidos, con lo cual empiezan a deteriorar su función. Por eso vemos que algunas personas tienen que finalmente verse sometidas a cuestiones tan delicadas como una diálisis renal por pérdida total de su función, o por ejemplo a una pérdida de la visión, una ceguera por compromiso total de los vasos sanguíneos del ojo. Vemos también el infarto cerebral, el infarto del miocardio para el mismo fenómeno. Entonces, ¿cómo actúa el ganoderma en la diabetes? Pues por varios mecanismos. Ya sabemos que el ganoderma, el hongo de EDXN, pues tiene una cantidad importantísima de fibra, lo cual favorece la pérdida de peso, lo cual favorece también, digámoslo así, envolver a nivel del lumen del interior del intestino lo que es la grasa y el azúcar y eliminarlo, ¿no? Pero también hablábamos de los radicales libres que producen una oxidación muy fuerte y esa oxidación deteriora el funcionamiento de las células. Pues con la acción del hongo precisamente se está evitando esto, se está evitando que haya daño de las células beta del páncreas, se está además ocasionando un estímulo directo también sobre estas células para producción de insulina. Fuera de eso, el hongo es un adaptógeno, entonces está nivelando esas cantidades de insulina y fuera de eso está disminuyendo esa resistencia en algunas personas que se presentan a la insulina. ¿Por qué? Porque mejora el metabolismo. Entonces, por todos estos mecanismos, la diabetes se va viendo mejorada, ¿no? También podemos hablar de la hipertensión. En la hipertensión sucede algo similar a la diabetes, ¿no? Por fenómenos vasculares de obstrucción, de un paso muy rápido de la sangre y a alta presión sobre las paredes de los vasos, pues no hay un riego adecuado de sangre en los órganos y se van viendo deteriorados en su función. Sus órganos blancos principalmente también corresponden a los mismos de la diabetes. Estamos hablando del cerebro, del riñón, de los ojos, que son los órganos que más se ven afectados por el no control de la hipertensión. ¿Cómo actúa el ganoderma en la hipertensión? También por varios mecanismos. Entonces, entre otros, ayudando también a bajar el peso. El solo hecho de bajar el peso baja la presión. ¿Por qué? Porque el corazón ya no se ve tan forzado a irrigar sangre a un organismo más pesado relacionado con la estatura, ¿no? Entonces, una persona que pesa 70 kilos y que mide 1,60, pues ya tiene un sobrepeso. Pero si llega a pesar 58 o 60 kilos, el corazón trabaja más descansadamente y eso redunda en baja de la presión. También estamos analizando que a nivel, digamos, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es donde actúa estas enzimas se producen en la glándula suprarrenal, en la intimidad de ella, y estas son las que tienen como papel principal ayudar en la regulación de la presión arterial, actuando directamente sobre la enzima convertidora de angiotensina. Ustedes han escuchado hablar del famoso enalapril, captopril, losartán, bueno, etcétera. Todas estas medicinas actúan precisamente
a ese nivel, ¿no? Entonces se inhibe la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina simplemente es ese elemento que produce una vasoconstricción, un cierre de los vasos, y a ese nivel es que actúan algunos componentes del hongo Ganoderma de DXN, los ganoderioles A y B, ¿no? Entonces ellos actúan haciendo que se inhiba esa producción de enzima convertidora de angiotensina y así baja la presión arterial. Pero también tenemos la acción de los triterpenoides. Los triterpenoides, al bajar niveles de colesterol y al disminuir la arterio y arteriosclerosis, pues van a bajar la presión arterial. Dense cuenta entonces cómo son por varios mecanismos debido a sus grandes componentes que tiene, pues que Ganoderma lucidum de DXN actúa tanto en hipertensión, en diabetes y en algunas otras patologías que vamos a ver enseguida. Vamos a hablar un poco de artrosis, de artritis, de enfermedades autoinmunes. Bueno, en estas, bueno, aquí vemos por ejemplo una foto de un cuadro severo de artrosis donde hay nodulaciones en las articulaciones. Hay una enfermedad similar a esta que corresponde a las enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoide, en la cual la lesión de estas articulaciones no se da tanto por desgaste, sino por autolesión, en donde el sistema inmune digamos, lesiona o ataca directamente a los componentes estructurales de las articulaciones, produciendo daño articular e inflamación crónica y limitación funcional. Entonces, Ganoderma también actúa aquí de diversas formas. Primero que todo, al ser un inmunomodulador, pues hace que en las enfermedades autoinmunes actúa a nivel, digamos, digámoslo de alguna manera, de tranquilizantes, y hace que el sistema no trabaje tan exageradamente, de alguna manera hace que se dé cuenta que estas células son propias y que no las ataque. Entonces, ya con eso vamos ganando bastante terreno en la modificación y en mejoría de esta enfermedad, pero a su vez, también ya les hablaba que el Ganoderma tiene componentes antiinflamatorios, analgésicos, pues obviamente también genera bienestar y mejoría en estas enfermedades. Pero aún más, el Ganoderma con sus componentes múltiples nutricionales, pues hace que estos cartílagos gastados tengan recuperación y no solo, digamos, en cuanto a su estructura, su espesor, sino también en cuanto a su funcionalidad. Bueno, seguimos acá con las enfermedades gastrointestinales. Vamos a hablar algo sobre la gastritis. Bueno, la gastritis simplemente es una inflamación de las paredes del estómago. El estómago por sí solo tiene una serie, digamos, de protectores, porque ustedes saben que a nivel gástrico se produce una gran cantidad de ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte, el cual, digamos, está diseñado para digámoslo de una manera sencilla, pulverizar, ¿no? Facilitar que ya a nivel intestinal se realiza la absorción. Entonces, lleva a un grado mínimo lo que son las proteínas, la estructura de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Entonces, él se ve abocado a recibir, digamos, estímulo directo de secreción biliar, de ácidos biliares, de secreción o jugos pancreáticos y de su propio ácido. De manera tal que si no tuviera una protección propia, pues obviamente que se afectaría. De hecho, cuando se afecta por otras circunstancias que vamos a comentar, pues incluso puede llegar a ulcerarse. Él tiene tres mecanismos básicos de defensa que son la producción de prostaglandinas, la producción de mucina y la producción de bicarbonato. Estas tres sustancias pues favorecen de que todos estos elementos internos no vayan a lesionar las paredes del estómago. Pero a su vez también vienen factores externos que producen gastritis, irritación de la pared del estómago. ¿Cuáles? Pues el licor, el cigarrillo, algunos fármacos, el mismo estrés, ¿no? También en la comida, por ejemplo, lo muy cálido, lo muy frío, lo muy salado, lo muy dulce. Por ejemplo, los gastroenterólogos, ellos entre la dieta lo que prohíben es precisamente lo muy dulce, lo muy salado, porque esto agrede también las paredes del estómago. Las bacterias, principalmente el famoso Helicobacter pylori, genera irritación y ulceración del estómago y favorece a largo plazo, si no hay un tratamiento adecuado, favorece la presencia o el comienzo de un cáncer gástrico, ¿no? En personas susceptibles, sobre todo las del grupo A positivo de sangre que tienen familiares con antecedente de cáncer gástrico, pues tienen más probabilidad de desarrollarlo que otras. Entonces, el Ganoderma, ¿cómo actúa aquí? Ganoderma lucidum de DXN, pues ya veíamos que es un adaptógeno, hace que el organismo tenga mayor fortaleza para resistir esto y fuera de eso, como es adaptógeno, pues favorece la secreción de estas sustancias propias del organismo, entre ellas
se ha visto el ganoderma tiene un ácido, el ácido linoleico, que es el precursor del ácido araquidónico productor de las prostaglandinas. Entonces, cuando este ácido linoleico se obtiene en cantidades mayores gracias a la ingesta de DXN, de ganoderma DXN, pues vamos a encontrar mayor cantidad de prostaglandinas como protectoras de la mucosa gástrica. A nivel del colon, vamos a hablar ahora, bueno, aquí está la migraña, pero pasemos al colon, luego devolvemos a la migraña. A nivel del colon, pues podemos hablar principalmente de lo que es la disfunción del colon, algo muy conocido como el síndrome de intestino irritable o colon irritable. En él básicamente sucede que por a veces mecanismos no muy bien conocidos, otras veces por estrés, por mala alimentación, la motilidad del intestino, esos movimientos se vuelven asincrónicos, desordenados, se aumentan en frecuencia y intensidad y por supuesto generan cuadros de dolor intenso, cólico del tipo cólico, o generan diarrea o estreñimiento. Entonces, Ganoderma de DXN tiene una fibra muy, muy importante en sus componentes y eso favorece que haya una mejor motilidad intestinal y hace que fuera de eso que la flora intestinal que está presente acá pues se regule y así el colon irritable pues va mejorando en cuanto a esos síntomas, ¿no? Bueno, seguimos acá. Bueno, devolvamos aquí a migraña. En la migraña sucede un fenómeno neurovascular en el cual hay una vasoconstricción y una vasodilatación intermitente generando dolores muy severos, muy intensos de cabeza. No se sabe todavía a una ciencia cierta cuál es la causa exacta. Se ha visto que también tiene un componente genético importante, pero no se sabe aún con exactitud cuál es directamente la causa real de migraña. Sin embargo, se sabe también pues, que hay factores desencadenantes en las personas que lo sufren, ¿no? Por ejemplo, un ruido fuerte puede generar el cuadro de migraña o, por ejemplo, un sometimiento a un estado de estrés o algún tipo de comida, ¿no? A algunos les genera digamos, el estado de migraña, por ejemplo, el chocolate, las fresas. Todo esto se ha visto, como les decía, no se sabe aún la causa exacta, pero ¿cómo actúa Ganoderma lucidum de DXN favoreciendo la migraña o mejorándola? Simplemente hablábamos de esas conexiones, les hablaba yo de estas conexiones energéticas y fisiológicas que hay intrínsecas, que hay íntimamente a nivel del interior del organismo. Entonces, hay un eje directamente conectado del cerebro y el tracto digestivo, ¿no? Entonces, cuando Ganoderma lucidum mejora esa función digestiva, lo acabamos de ver a nivel del colon irritable, pues automáticamente el dolor de cabeza va cediendo. Pero fuera de eso, ya hablábamos de que Ganoderma lucidum de DXN tiene gran concentración de germanio orgánico. Y el germanio orgánico es un gran transportador de oxígeno hacia las células y a los tejidos. Se ha visto que productos vasodilatadores que utilizamos también en medicina biológica, como el ginkgo biloba, pues generan mayor captación de oxígeno y mayor cantidad de oxígeno disponible por parte de estas células y por parte de la irrigación hacia el cerebro y entonces hay mejoría de los cuadros de migraña. Bueno, hasta ahí vamos viendo cómo Ganoderma lucidum de DXN también favorece los cuadros de migraña. Tomándolo en forma crónica, digámoslo así, o por largo tiempo, se ha visto resolución incluso total. Esto se ve muy, muy bien completado a nivel, digamos, de medicina energética. Por ejemplo, a nivel de mi consulta privada, yo llego a resolver al 100% los cuadros de migraña, pues con Ganoderma, pero además con la terapia neural y los puntos de acupuntura china. Esa asociación es fabulosa para erradicar totalmente los cuadros de migraña, curarlos al 100%. Bueno, seguimos con... Bueno, antes de las infecciones, en vista de que no está acá, voy a hablar un poquito de un tema muy, muy importante que es el cáncer. El cáncer tiene una incidencia también muy, muy alta. Aquí ustedes lo saben, han tenido familiares, vecinos, amigos, no sé, que han tenido problemas de cáncer. El cáncer, al igual que la migraña, al menos algunos de ellos, no se sabe aún a ciencia cierta también por qué se llega a desencadenar. En algunos casos sí se ha establecido el origen infeccioso, el origen viral, por ejemplo, del papilomavirus, o por ejemplo, a nivel del estómago, el cáncer gástrico se ha implicado también la participación del Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? Pero, o la exposición excesiva a la radiación, bueno, pero en general hay muchos cánceres que aún no se sabe por qué dan, pero dan. Entonces, ¿cuál es la acción de Ganoderma lucidum?
Ganoderma lucidum de DXN, pues tiene muchos componentes, ya lo hemos dicho, entre ellos está el germanio orgánico, tiene gran acción antitumoral, los triterpenoides o triterpenos también. Dentro de los polisacarios que tiene el ganoderma está el lentinam, que tiene gran acción antitumoral. Pero ¿cómo actúa íntimamente contra un tumor el ganoderma? Pues simplemente hace que no se lleve a cabo una irrigación por parte del tumor. Resulta que los tumores, especialmente los tumores macizos sólidos, desarrollan gran vascularización, gran vasculatura, pues precisamente para recibir nutrientes y vivir, ¿no? Sobrevivir, incluso sobreponerse a la vida misma de la persona que es víctima. Entonces, este desarrollo de vasos por parte del tumor se ve bloqueado por la acción de estos componentes de Ganoderma lucidum, de DXN, y entonces va a inhibir lo que se llama la angiogénesis, ¿no? O sea, la producción de vasos a favor del tumor. Pero aparte de esto, también hemos visto que a nivel del cáncer hay un fenómeno que se llama o más bien yo, que no lo cumple el cáncer, ¿no? Porque lo cumplen las células normales. Es la apoptosis, es la muerte celular programada en ella, simplemente por función, porque como todo es pasajero, nada es eterno, ¿no? Entonces la célula nace y tiene un programa de función a partir del cual cuando llega a su final, pues ya no funciona y muere. Y ella se programa para su autodestrucción, eso es lo que se llama la apoptosis. Pues resulta que las células malignas en su desarrollo salen de este ciclo y casi que se vuelven inmortales porque ellas no hacen caso a esta apoptosis y entonces están permanentemente desarrollándose, creciendo, compitiendo con los nutrientes que ingresan al organismo y desarrollando vasos sanguíneos a favor de ella, como hemos visto. Entonces, Ganoderma lucidum lo que hace precisamente es hacer que esta célula regrese a ese ciclo de apoptosis, esta célula maligna, o no solo maligna, sino las células infecciosas, los mismos virus, sus capas protectoras, las bacterias. Entonces hace que estas células entren de nuevo a la apoptosis y se destruyan. Bueno, pero también el Ganoderma lucidum, al tener un componente, digamos, o al hacer más bien dicho, que el organismo se vuelva alcalino, crea un ambiente totalmente inapropiado para el desarrollo de estas células malignas, también inapropiado para virus y bacterias. Entonces, cuando tenemos un organismo alcalino, el desarrollo de células infecciosas, bacterias, virus, hongos, protozoarios, etcétera, pues no es propicio. Pero en cambio, ese ambiente alcalino para nuestro organismo es muy propicio y eso redunda en salud. Entonces, dense cuenta, pues, cómo Ganoderma tiene múltiples acciones también contra el cáncer, ¿no? Pero fuera de eso, algo importantísimo también en el sistema inmune y contra el cáncer, pues despierta la actividad activa, digámoslo mejor. Activa la actividad de las natural killer, el primera la línea de defensa que tenemos, las macrófagos, los linfocitos T, que son las células asesinas de nuestro sistema inmune, las que primero actúan, las estimula, pero también estimulan la secreción por parte de los linfocitos, perdón, de los glóbulos blancos, de la secreción del interferón, ¿no? Que se está hablando mucho hoy en día del interferón. Entonces, el interferón pues, es una proteína producida por estos glóbulos blancos que va a actuar directamente contra la estructura de los microorganismos, por eso se llama interferón, porque interfiere en esa formación o producción de ADN a nivel viral sobre todo. Bueno, ¿qué más les quería yo decir? Bueno, básicamente esto es lo que yo quería hablar. De pronto vamos a hablar un poquito acerca de las dosis porque son preguntas frecuentes. Pues resulta que muchos colegas que ya trabajan con esto y en las conferencias que se han dado, se habla de que las dosis de Ganoderma simplemente son irrelevantes en cuanto a la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tiene importancia. ¿Por qué? Porque Ganoderma lucidum de XN no es un medicamento como tal. Es un producto nutricional con una gran carga de nutrientes y de antioxidantes, como lo acabamos de ver, que va a proporcionar al organismo las armas o los elementos suficientes para modificar enfermedades y para mantener la salud. Por lo tanto, no hay una dosis, digamos, muy precisa. Cuando apenas la persona ingresa a la empresa y empieza a hacer el consumo del Ganoderma, pues se aconseja durante una primera semana un par de GL y RG, a la segunda semana 2 pares, a la tercera semana 6 pares y a la cuarta semana se va aumentando en promedio 2 pares, ¿no?
Pero ya el doctor Lim, que es el fundador de la empresa, sacó un formato en el cual nos mostraba las patologías y en promedio, yo estuve analizándolo en promedio, se manejan entre 4, 6, 8 y 10 cápsulas en las patologías más frecuentes, ¿no? De pronto en patologías más severas, más complejas o complicadas como la psoriasis o de pronto un cáncer, pues se pueden manejar megadosis, 20, 30 cápsulas y no va a ocasionar absolutamente ningún problema. ¿En dónde está contraindicado el uso del ganoderma? Pues no está del todo contraindicado prácticamente. Se habla, algunos autores hablan de que, por ejemplo, cuando se hace trasplante, la persona tiene su trasplante al menos los 2 primeros años, pues no es muy conveniente darlo, pues ustedes saben, ya lo decía que es un inmunorregulador, entonces el sistema inmune está muy deprimido en estos pacientes porque les dan esos medicamentos inmunosupresores. Entonces podríamos alterar un poco más la actividad del sistema inmune y no es conveniente en esos pacientes. Algunos hablan de que en pacientes anticoagulados tampoco es prudente, pero no es tampoco del todo cierto. ¿Por qué? Porque la acción del Ganoderma lucidum no es propiamente una acción antiagregadora plaquetaria como lo hace el ácido acetil salicílico, la aspirina, ¿no? Simplemente, digamos que favorece un poco esa disminución de la formación de trombos mediante la adenosina, pero no es que tenga una acción propiamente antitrombótica. Sin embargo, una persona que está tomando anticoagulantes, pues podría verse afectada porque el ganoderma potencializaría la acción de este anticoagulante, siendo así más riesgoso un trauma o una hemorragia, digamos, que se pudiera dar en cualquier momento. Bueno, en cuanto a las dosis, en cuanto a las contraindicaciones, ya las hablamos, ¿no? ¿En qué enfermedad se utiliza? Pues prácticamente en todas, ya incluso en enfermedades genéticas o en enfermedades huérfanas, incluso se ha visto, pues no resolución ni mucho menos, no, pero se ha visto mucho la mejoría de la calidad de la vida, ¿no? Por lo mismo que ustedes ya conocen, porque el ganoderma tiene múltiples componentes beneficiosos para el organismo, en donde va a mejorar la circulación, donde va a mejorar el sistema inmune, donde va a mejorar la nutrición, donde va a mejorar la oxigenación, donde va a alejar un cáncer, donde va a alejar una hipertensión, va a alejar una diabetes, va a mejorar los procesos inflamatorios de la propia fisiología. Bueno, todo esto que ya lo nombré, pues en cualquier enfermedad se va a ver, digamos, el beneficio, ¿no? Un beneficio adicional o al menos la mejoría en cuanto a la calidad de vida de esas personas. ¿Qué más les iba a decir yo? Pues yo creo que es básicamente esto. De pronto hay espacio para preguntas.